¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, puntualmente a las 6 de la tarde, 24 grados la temperatura aquí en la capital del departamento de Cordillera. Ya estamos para nuestro live de las 18 horas, live habitual, en donde vamos a estar hablando de diversos temas, por supuesto, pero queremos hacer énfasis un poquitito más en el campeonato. Ya cada uno hemos hecho un resumen de lo que ha dejado esta fecha número 1 del torneo, en el cual me tocó ver dos partidos, eran los dos partidos del sábado. A primera hora el Choque de Libertad, que le ganó a Tacuaré 4-2 a ritmo de entrenamiento. Evidentemente para mí vuelve a ser el candidato 1 Libertad a quedarse con el título. Eso sin verlo todavía a Cerro Porteño. Y sin verlo a Cerro Porteño ante Meliano, bueno, creo que el candidato 2 en la previa de vuelta termina siendo Cerro Porteño. Y en el 3, bueno, ahí vamos a empezar a... Seguramente Olimpia va a ser que va a pelear. Hay que ver si Luqueño cómo le va en este campeonato clausura. 2 de mayo es el que empieza de vuelta así como terminó, de muy buena manera. 2 de mayo, incluso con esto, en el tema del promedio, ya prácticamente va, cierto, matemáticamente todavía, pero creo que futbolísticamente hoy 2 de mayo está tranquilo y aparte arranca como puntero del campeonato, ¿verdad? Cierto, una fecha, pero arranca al frente en el marcador y además con el tema de la tabla acumulativa, ¿verdad? Así que vamos a ir comentando, La jornada del domingo, bueno, decíamos el sábado, ganó Libertad. Comenzó la fecha justamente el viernes con el empate 0-0 entre Nacional y Deportivo Trinidense. Después el sábado Libertad le ganó a Tacuaré por 4-2. El sábado empataron Olimpia y Guaraní 1-1, partido que ya hablamos bastante ayer por la mañana, con la polémica incluida del penal sancionado por la mano. Y después, bueno, la jornada de ayer en donde General Caballero y Deportivo Luqueño empataron 0-0 en Mallorquín. Mal resultado para los dos, sobre todo para General Caballero, que está hoy en zona de descenso y con varias novedades en cuanto a la conformación de su equipo. Y el último partido, bueno, el 2 de mayo, que le ganó a Sol de América de visita por 2-0, incluso jugando con un hombre menos gran parte del partido el equipo del 2 de mayo. Bueno, hola Salva, que tenga buen inicio de semana. Hola Lucas, Salva, esta es la música más lenta que hace mucho no usaba. Dice, este es mi favorito, el más relax entre todos para mi gusto. Dice, gracias Lucas. Sí, Javier, la vez pasada como vos pediste, Javier rápidamente buscó y ya encontramos acá para... Buenas tardes, Salvador. Libertad empieza como serio candidato y 2 de mayo confirma que no fue coincidencia la campaña de la apertura. Totalmente de acuerdo. Confirma. Así mismo es. Bueno, esa es la realidad desde todo punto de vista. A ver, después, ¿qué más? Vamos a ir un ratito, ya voy a ir contándoles justamente cómo fue el desarrollo de los partidos de ayer, porque lo del sábado ya hablamos con detalles el domingo, ¿verdad? Pero nos falta todavía comentar un poquitito más lo que dejó la jornada de la víspera, en donde el equipo de 2 de mayo fue el único vencedor, ¿verdad? El Gallo Norteño, que de esta manera sigue trepando en la tabla acumulativa por sobre todas las cosas, independientemente de que arranca como líder del campeonato Apertura, ¿verdad? Bueno, los goles fueron de Rodrigo Ruiz Díaz y Pedro Sosa. Rodrigo Ruiz Díaz se fue al 2 de mayo y hace gol, Bueno, quiero ver nomás los equipos para ver si hay muchas novedades con relación al Sudamérica, con Bernardo Medina, Gustavo Jiménez, luego Anthony Graterol, ese es nuevo, Víctor Barrios, Ismael Venegas y Luis Ortiz, luego Marcelo González, Fernando Díaz, Derlis Orue, Ronald Roa, luego Fernando Ruiz Díaz y Brian Quintana, luego Juan Cassini, Lisandro Cabrera y Marcelo Acosta, luego Cristian Amarilla. Claudio Duarte, el técnico de Sudamérica. 2 de mayo, Carlos Servín, Miguel Barreto, César Castro, Pedro Sosa y Roberto Ramírez. Bueno, ahí Roberto Ramírez en el medio, César Castro lateral izquierdo. Ezequiel Aranda, luego Feliciano, Brian Ayala, luego Javier Domínguez, Fernando Cáceres, luego Pablo Adorno y Juan Feliu. Rodrigo Ruiz Díaz, luego Marcos Caballero y Ronald Cornet, luego Ulises Coronel. El equipo base mantiene Felipe Jiménez. Conste que ayer no arrancaron de titulares, entonces dos que fueron grandes figuras en el torneo de apertura, me refiero a Javier Domínguez y a Feliciano. Ambos ingresaron en la etapa complementaria. Bueno, así es la cuestión. A ver, gracias Javier entonces. Bueno, denle like muchachos al vivo, No se olviden siempre de darle un likecito, que
nos ayuda evidentemente y bastante. Bueno, y en el partido de primer turno terminaron empatando 0-0. Escuché que Julio Cáceres está diciendo que siempre es difícil jugar en esa cancha, que es muy complicado y que todo eso. Bueno. 2 de mayo jugó prácticamente todo el partido con uno menos. Y así estando 0-0 se quedó con uno menos, ¿verdad? Y después llegó al gol. Y después bueno, llega a la segunda conquista, ¿verdad? En el compromiso fue expulsado Juan Feliú a los 14 minutos del primer tiempo. Después ya sobre los 75 fue expulsado Lisandro Cabrera, ¿verdad? Pero desde los 14 minutos jugó con uno menos el 2 de mayo. Y después de la expulsión de Feliú, a los 17 llega el gol de Rodrigo Ruiz Díaz y a los 63 el gol de Pedro Sosa. O sea, estando con uno menos, el equipo de 2 de mayo se puso 2-0 en el marcador. Y después termina siendo expulsado también un jugador de Sudamérica. Increíble, ¿no? Lo que tiene muchas veces el tema del fútbol, ¿verdad? Que no se sabe sacar ventaja cuando se tiene un jugador más en la cancha. Bueno, y con esta victoria, además de los 3 puntos para el 2 de mayo, que comienza liderando junto a Libertad, porque hubo puros empates después. Con eso, Libertad y 2 de mayo 3 puntos. Guaraní, Olimpia, General Caballero, Nacional, Deportivo Luqueño y Trinidense con 1. Tacuarembó y Sudamérica sin puntos, al igual que Ameliano y Cerro Porteño, que todavía no jugaron. La tabla de promedios, Tacuarembó sigue siendo el más comprometido. La misma cantidad ahora que General Caballero en cuanto al promedio, 1,081, 120 puntos en 111 partidos jugados. 8 puntos más reales tiene Ameliano, 1,163. Pero Sudamérica con su derrota de ayer tiene 1,130. Sol ahora tiene 26 puntos en 23 partidos jugados. Sol es el que está tercero de la tabla invertida, ¿verdad? Y después, bueno, ya más arriba con 1,298 están Trinidense y Deportivo Luqueño. Misma cantidad de puntos en misma cantidad de partidos jugados, 87 en 67. Y ya sin ninguna chance de descender desde Guaraní para arriba. 1,369 para Guaraní, Nacional 1,432, 2 de mayo 1,478. Ahora 2 de mayo tiene 11 puntos de luz. O sea, para que 2 de mayo entre en zona de peligro, a partir de ahora los próximos 10 partidos tiene que perder 2 de mayo para entrar en zona del 1,070, 0,80, que es la posición donde están General Caballero y Tacuara. Gran campaña del 2 de mayo, gran campaña. Pero la tabla que más le interesa al 2 de mayo, evidentemente, hoy es la tabla acumulativa, en donde se pone, con esta victoria y con el empate de Luqueño, se pone a 2 puntos de Luqueño y a 3 puntos del Olimpia. Libertad tiene 51, Cerro Porteño 45, Olimpia 37, Deportivo Luqueño 36, 2 de mayo 34, Guaraní 32, Sol de América 26, Tacuarembó y Ameliano 23, al igual que Nacional, Deportivo Trinidense 22 y General Caballero 20. Qué pésimo año de Nacional, ¿eh? Está antepenúltimo en la tabla anual. Si hoy terminase el campeonato, Libertad a Copa Libertadores como Paraguay 1, hoy mismo sería campeón de clausura. Falta mucho todavía, pero hoy mismo sería lo mismo que el año pasado. Mientras seguimos disfrutando de un rico con el Ayman, sería lo mismo que el año pasado. Entonces, por acumulativo, iría a fase de grupo hoy Cerro Porteño. Cerro le saca 8 puntos a Olimpia actualmente y con un partido menos. Si hoy terminase la temporada, Olimpia iría a la Libertadores por el acumulativo con 37. Tiene 1 más que Luqueño. Y repito, tiene 3 más que el 2 de mayo y 5 más que Guaraní. A la Sudamericana ahora mismo irían Luqueño, 2 de mayo, Guaraní y Sol de América. Son los que irían a la Sudamericana. Y por supuesto Paraguay 4, el que resulte ganador del cupo por la Copa Paraguay. O sea, Paraguay 4 para la Libertadores. Falta mucho todavía, pero siempre da gusto hacer este asunto. Si hoy terminase el campeonato, Libertad y Cerro Porteño a la fase de grupo de la Libertadores, Olimpia a la fase previa 2 y ganador de Copa Paraguay a la fase previa 1. A la Sudamericana, Deportivo Luqueño, 2 de mayo, Guaraní y Sol de América. ¿Se imaginan una Sudamericana en Pedro Juan Caballero? De Tabio, no sé qué fiesta va a ser.
Pero ¿por qué no Libertadores? Está a 3 puntos nomás Olimpia también. Si hoy terminase el campeonato, si hoy terminase la temporada, a la intermedia Tacuarembó y General Caballero de Juan León Mallorquín. Bueno, ya les voy a contar también la próxima fecha, lo que se viene a continuación entonces dentro de este campeonato, mientras sigo leyendo un poco sus mensajes también, agradeciéndoles la sintonía, el hecho de acompañarnos todos los días, de estar presentes con nosotros, de formar parte un poquitito de esta audiencia. Me di cuenta que si alguien consigue el bicampeonato del oro en los Juegos Olímpicos no participa en la siguiente edición. Dice Argentina 2004, 2008 no jugó, 2012. Brasil 2016, 2021 no jugará 2024. Dicen, bueno. Dale los perros, denle like, no sean caigüey, dice Lucas. Salva, ¿cuáles son tus 3 candidatos para el campeonato por orden? Dice, ya lo dije, pero lo repito. Ya lo dije luego hace 15 días, porque cuando hablamos brevemente, pero nos hicimos un podio en por el estilo, que es lo que todo el mundo hace. Para mí el candidato 1 es de Vuelta a Libertad. El candidato 2 es Cerro Porteño. Y el candidato 3, por camiseta, por historia, y siempre va a ser Olimpia. Siempre va a ser Olimpia. Lamentablemente en los últimos tiempos son esos nomás los 3 candidatos de siempre. Se volvieron los 3 candidatos de siempre. Aplaudo la campaña del 2 de mayo. Ojalá que el 2 de mayo pelee el título. Ojalá que no se conforme nada más que con el acumulativo, que pelee el título. Espero que Luqueño y Guaraní se despierten, porque así vamos a tener mayor competitividad. Pero en la previa, y más allá que Olimpia no jugó bien, hasta ahora no juega bien con Palermo, ni se sabe a lo que juega, pero es Olimpia. Y los otros clubes tampoco no es que aparezcan para desplazarlo de ese tercer lugar, que la historia todavía le da siempre a Olimpia, y la camiseta, y mirando bien también el plantel de Olimpia, más allá de que se desprendió de algunos y no reforzó, el plantel de Olimpia es bastante respetable. No funciona nomás, pero es bastante respetable. Salvacún, ¿tenés idea de por qué Libertad tiene esa política de no fichar? Ese no es tampoco que apuesta full por sus juveniles tipo Independiente del Valle. Para mí es porque son Yopui nomás, dice Paraguay. Libertad tiene demasiados jugadores que si comienza a fichar otra vez van a quedar todos. Y si la idea no es precisamente intentar ganar a Libertadores, entonces ¿para qué seguir desangrándose económicamente? Libertad lo que ha hecho en estos 2 últimos años es, además de vender bien a sus jugadores, fíjense, Enciso, Diego Gómez y Enzo González. ¿Cuánto metió Libertad por esos 3? Y con eso seguramente están pagando la deuda que tenían con Cartes. Seguro que están pagando con eso más, o siguen usando para mantener el plantel de Libertad, que si bien es cierto no ficha, es seguramente el plantel con mejor cuota salarial. Creo que sigue siendo. Conste que ellos han cambiado su política en ese sentido, pero fíjense, no, es que no apuesta como Independiente del Valle, tiene el mismo proyecto Paraguay. Básicamente, el asunto es que Libertad llegaba a los jugadores a primera y tenían que ser prestados por todos lados, porque ya hay de tanto refuerzo que había. Esta vuelta que hizo Libertad, recuperó a jugadores que tenía prestados a otro lado, como Lucas Sanabria, como Vera, ¿verdad? Que ahora Vera después se fue otra vez a otro lado. Después como Gustavo Aguilar, que es el tercer centro delantero. Lo recuperó a Fernández, que ahora está en los Juegos Olímpicos. Ya estamos con 4 que son de la casa. Y además, vendió a 3 juveniles, ¿verdad? Repito, Enciso, Gómez y Enzo González en las 2 últimas temporadas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Sigue sacando juveniles. Defensor central, el que tenían, le prestaron a Trinidense, ¿verdad? Gilberto Flores. Y central, lo que le falta, realmente. De ahí lo que no están sacando. Pero después, Néstor Jiménez también lo recuperó de otro lado. Matías Espinosa es de Libertad, por más que estaba jugando de otro lado a préstamo, también recuperado, ¿verdad? Después tenemos a Lomita y Lescano, Villalba, y eso que todavía no está Merlini. O sea, que no estuvo esta vuelta Merlini y compañía, ¿verdad? O sea, muchísimos jugadores son de la Casa de Libertad. Hubo varios empates 0-0 muy pobres para el espectáculo. La gente solo es fija en los partidos de Cerro y Olimpia, pero el resto de los partidos son para el bostezo, la verdad, dice Gonzalo. 2 de mayo fácil puede pelear un cupo para la Libertadores. Ojo con Olimpia y Cerro si no suman puntos, dice Gonzalo.
Saludos de Pilar, Salva, saludos Dani. Buenas tardes Lucas, ¿cómo estás? Bueno. Así es, así es, así es. Bueno. Y se nota lo del poco interés que existe en el campeonato. Se nota porque ven ustedes mismos, hablamos de la selección y estamos casi 100 siempre, ¿verdad? O más de 100, pero hablamos del campeonato local y más todavía del comienzo y de qué trata y estamos apenas 16, ¿verdad? O sea, esto mismo marca, esto por ejemplo es estadística pura, esto marca el interés existente en el campeonato. La gente ve el título, Libertad y 2 de mayo, los únicos ganadores, o arrancó el clausura, y no hay mucho interés. Sin embargo, hoy todo nuestro interés básicamente está centrado en la selección paraguaya, en los Juegos Olímpicos. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? En la realidad, tenía que hacer nomás el resumen, porque hace rato hubo un par de personas que me reclamó, che, si era Olimpia el que arrancaba en punta, o si jugaba Cerro, seguro que iba a las 10:40, ya iba a hablar de esto, veamos, bla, bla, bla. Y no es porque sea Libertad o porque sea 2 de mayo lo único que he ganado, es porque el campeonato no es atractivo. No es atractivo. Acá no importa quién ganó y quién no ganó, pero hay una realidad. Hoy día todos creo que tenemos la cabeza en otro lado. De 10, ponerle que 1 es el que está interesado en el campeonato paraguayo. Encima que comienza recién, capaz que cuando se vaya calentando un poquitito más, pero no debería pues ser así. Debería haber una... No hubo la expectativa. Hay mucha gente que no se enteró que ya comenzaba el campeonato. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad, lamentablemente, de nuestro campeonato. Al final no pasó nada con Enzo Fernández en la Premier. Es una lástima que nunca debutó en primer. Enzo González. Si te referías a Enzo González, el paraguayo. Enzo Fernández es argentino. Y está ahí. Ojalá que después de los Juegos Olímpicos ya pueda debutar. Es la triste realidad de nuestra liga paraguaya, dice Dani. Sí, así es. Yo le puedo asegurar que en los partidos de cuarto de final de la Liga Cacupeña que se jugaron ayer, hubo más gente que en los partidos que se disputaron por el campeonato local. Y coste que hubo otras finales, por ejemplo, en otras ligas donde... Pero yo he visto el público en cancha del 8 y en cancha del Teniente nomás. Que los dos se clasificaron a semifinales, ¿verdad? 8 contra mi General Díaz y Teniente contra River en penales. Bueno, legalmente poco interés en el clausura, en la apertura. Hubo más ambiente, dice Lucas, sí. En el comienzo de la apertura había más expectativa. Pero como que terminó igual nomás otra vez, con un Libertad tranquilo y con un Cerro más o menos peleando. Y el reto entre ellos, hasta ahora como que parece que no va a pasar otra vez nada, ¿verdad? Ojalá que sí, ojalá que todos estemos equivocados y que esto se vaya mejorando y que comience, ¿verdad? Y que comience. Bueno... Y Olimpia probablemente va a vender otro jugador más también. Era que Bruera se iba a ir, al final no se fue Bruera. Y ahora San Lorenzo está buscando un reemplazante de Adam Vareiro. Y envió una propuesta formal por Facundo Bruera. Por Facundo Bruera. El que Olimpia lo había comprado de Nacional. Y bueno, el contrato será un préstamo con cláusula de compra obligatoria, más de $1 millón. Olimpia pagó $1.200.000 por él en su momento. Está en terreno del Decano, que en este mercado de pases ya transfirió a 2 jugadores del fútbol argentino. Fernando Cardoso, 50%, y Saúl Salcedo, 100%, 22 años, All Boys de Rosario. Bueno, es lo que Olimpia necesita, seguir metiendo plata, porque al no estar en competencia internacional, lo único que puede hacer es vender jugadores. Y recordemos que Olimpia no puede fichar. No va a poder fichar tampoco en diciembre, a no ser que paguen todo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, esa es la realidad también de Olimpia hoy. Necesita el efectivo. Y eso que todavía no le están cayendo sin las otras demandas que faltan. Falta todavía lo de Polenta. Que es más de 2 palos y medio. Bueno, Ronaldo Martínez anotó en la victoria 2-0 de Platense, esto también en la Argentina.
Ángel Romero en el triunfo 1-0 del Corinthians. Anda dulce con los goles de Ángel. Anda dulce con los goles. Comenzando bien este segundo semestre. Así también. Bueno, ¿qué más? En la intermedia, el líder se frenó en San Estanislao, empataron entre Recoleta y Santaní. Santaní siempre un rival difícil. Siempre un rival difícil. Escasas situaciones de gol, el partido terminó igualado 0-0. Con este empate, el equipo de Jorge González le saca 6 puntos de diferencia a su inmediato perseguidor Atlético Tembetarí, que esta tarde tenía que jugar. Vamos a ver, vamos a ir ya rápidamente a ver un poco la intermedia, porque si Tembetarí tenía que jugar esta tarde, 6 puntos era ayer, ¿verdad? Y ahora Tembetarí le está ganando a Rubio Ñu, Tembetarí. O sea, va a achicar, se va a poner a 3 Atlético Tembetarí. Está ganando Tembetarí a Rubio Ñu por 2 goles contra 0, en el comienzo del segundo tiempo ahora mismo. Bueno, 2-0 está ganando Tembetarí. Entonces, a Rubio Ñu, partido que se está jugando en cancha de Rubio Ñu, no a pie con bola tan Rubio Ñu. El segundo lo hizo Jorge Núñez de penal, el primero y fue expulsado Tulio Schwartz, el equipo de Rubio Ñu, tras ese penal justamente. Después el primero lo hizo Líder Cáceres para el cuadro visitante. Con esto Tembetarí se está poniendo a 3 del Deportivo Recoleta. Está lindo también el campeonato. Se frenó Recoleta y Tembetarí no para. Joder, y ese Tembetarí nos está quedando Tembetarí. Bueno, a propósito, justamente ayer Santaní 0-0 con Recoleta y Fernando de la Mora también 0-0 con Carapeguá. Se frenaron ahí Recoleta y Carapeguá. Carapeguá que podía ser segundo de vuelta, pero no pudo con Fernando de la Mora. Entonces, las posiciones, sin hablar todavía del... O sea, igual vamos a contar ya de ahora. Recoleta 36, Tembetarí 33, San Lorenzo 29, Carapeguá 29, Resistencia 27, Encarnación 27, Fernando de la Mora 24. Guaireña tiene 22, Martín Ledesma 22, Independiente 22. Son los 10 primeros. Entre el primero y el décimo hay 14 puntos de diferencia. Pero esta es la fecha 17 recién, fecha 17. Fecha 17 del campeonato. Recordemos que son 30 fechas. Los más comprometidos con el promedio en la intermedia. Los más comprometidos son Colegiales 0,974, 12 de junio 1,117, 3 de febrero 1,142 y ya más arriba Santaní y Martín Ledesma con 1,272 los dos, Guaireña 1,294. Mejoró Guaireña, ahora Guaireña tiene 22 puntos en 17 partidos, fue un flojo comienzo. Pastoreo el que se quedó bastante pero está lejos, 1,421. Acá el más comprometido de Colegiales, encima de 75 puntos, 77 partidos. Y 12 de junio tiene 19 en 17, esa es la diferencia. 3 de febrero, 88 en 77. Tanto 3 de febrero como Atlético Colegiales lo que tienen que pensar es en estirarle para abajo a Santaní y Martín Ledesma, ¿verdad? O que Guaireña se quede, ¿verdad? Pero Guaireña y 12 de junio dividen solamente por los puntos de este año. Bueno, a ver, factos, es que es aburrido que no haya 2 campeonatos en un año, que haya 2 campeonatos en un año no tiene valor, dice Lord Luke. Todas las ligas serias y grandes tienen un campeonato anual, hasta hicieron eso en liga femenina, dice, la intermedia está más competitiva, dice Lord Luke. Y ¿para qué te digo que no? Sí, ¿verdad? A ver. Hasta a mí me pasa lo del interés en la apertura y ahora el clausura, dice, poco interés, dice Gonzalo, dice, la transferencia de Ramón Sosa también se enfrió, ¿será culpa de Talleres por ser ambicioso con el monto o defiende al jugador y que se pague lo que vale? Dice, y sí, pero ¿está bien? 20 palos, no sé, en sí vale 20 millones, ¿verdad? Si era argentino, ya le vendían por esa plata, pero como es paraguayo,
el valor, cierto, juegan en el campeonato argentino, pero juegan Talleres. Si jugaban River o en Boca, en seco te pagan los 20 palos por él. En seco. Justo me liberé a las 5:55 y miré que tu grabado hoy era de la selección y casi entré ahí en lugar de escucharte ahora en vivo. Hice tu video, dice Lucas. Y ve, sí, tu video de la Roja tiene muchos likes. Ahí luego ya te habla de las estadísticas, justo lo que mencionaba adicional que me incluyo. Quería escuchar tu grabado de la selección hoy. Pero después no me voy a escuchar el grabado, ya estoy acá, dice Lucas. Gracias, Lucas. Y sí, es la realidad. La intermedia está interesante, Tempetal le gana 2-0 Rubio y suma 33 puntos, está 3 Recoleta, dice Dani. Hola Salva, vamos Guma, dice Mam. Y Arnoldo, hola, excelente programa. ¿Cuánta es la plata que tendría que poner Olimpia para poder fichar? Y primero está castigado luego por haber pagado todo lo que pagó fuera de tiempo. Por eso es lo que Olimpia está castigado ahora. Olimpia no está castigado ahora porque debe. Ahora va a entrar lo de Polenta. Que en cualquier momento le va a llegar el ultimátum, ¿verdad? Es la siguiente, y ahí es 2,5 palos y calcularle, dejemos nomás en 2,5 palos. Ese es el mínimo, pero hay que ver si pagan a tiempo, tal vez, bueno, puede ser que le reconsideren y le levanten, pero la sanción de Olimpia es ahora por ser mal pagador. Y no una vez, sino en reiteradas ocasiones. Saludos de Buenos Aires, saludos ya. No puedes llamarte líder. Dice, ¿por qué no? Yo tenía varios amigos de nombre líder. Mi querido profesor líder Melgarejo, director del colegio en su momento, de turno. Después el querido líder Galeano, compañero de colegio, escuela y colegio. Bueno, legalmente Cerro hubiese jugado su partido para más ritmo, pero Manolo y ellos tienen más partidos que por Paranaense. ¿Es verdad? Cierto. Dice, estamos fuera de ritmo, el Paranaense está con más partidos. ¿Y para qué suspendió entonces su partido de ahora? Totalmente. Ya se deshabilitó, pero ya el estadio del 3 de febrero fue una vergüenza. Si no estaba en condiciones, ¿por qué mejor no llevaron el partido al estadio Encarnación? Dice Wilson. Y yo creo que Olimpia llevó a Ciudad del Este porque en Ciudad del Este suele llenar siempre. Y esta vez no llenó, Eso marca justamente también lo que estamos hablando, la poca expectativa en el campeonato y en Olimpia mismo. Y Olimpia en Encarnación. Ni una vez no se llenó el estadio de Encarnación hasta ahora con la presencia de Olimpia. Ni una vez. Entonces, no sé. Primera vez, dice Dani, pero con mucho gusto, enseguida. Hola Diego, ¿cómo estás? Capiatá está imparable con 43 puntos. Dice. Solo quería preguntar si hay alguna novedad del probable 11 paraguayo. ¿Cómo crees que va a entrar? Dice Diego. Sí, estábamos hablando hace rato el probable equipo de Paraguay. Hay dos posibilidades, ¿verdad? Yo creo que va a, ya que jugó el último amistoso con línea de 3, yo no sé si va a mantener eso, pero al tener escasez de volantes tapones, me parece que no es una mala idea. Gatito Fernández en el arco, Fabián Balbuena, Gilberto Flores, Ronaldo de Jesús Gilberto Flores, Alan Núñez, Marco Gómez, Wilder Viera, Leo Rivas, Diego Gómez, Julio Enciso y Marcelo Pérez. Ese es el probable. Ahora, la otra chance es Gatito en el arco, Alan Núñez lateral derecho, Fabián Balbuena y Gilberto Flores de centrales, Leo Rivas de lateral izquierdo. Línea de 3 volantes con Wilder Viera, Marco Gómez, Diego Gómez. Por los costados, Julio Enciso y Enzo González, y de 9 Marcelo Pérez. Esa también es una posibilidad. También es una posibilidad. Bueno. Salva la supuesta crítica de Chiqui, ¿vos crees real o no? No sé, Sebastián, a qué te referís. Ni idea tengo. ¿A qué hora es el partido de Paraguay el miércoles? A las 13 de Fanti. Los conciertos destruyen mucho el empastado en el estadio. Dice, sí, a la 1, a las 13 el partido de la selección. Dice, bueno. Salva ya debutó Cuenca en el Milán, sí, en un partido amistoso. En un partido amistoso. Ojalá que tenga posibilidades en el equipo principal durante el campeonato, la Copa Italia y todo eso. Ojalá. Necesitamos más jugadores en campeonatos de verdad. Necesitamos.
Bueno, vamos a hablar de la primera división B también, con mucho gusto. Estaban diciendo lo del Deportivo Capiatá, que se despertó Capiatá. 12 de octubre de Itagua le ganó al 3 de febrero de la Chacarita por 3-0. Fecha 18. Ese partido se jugó hoy. El 12 también se está desperezando. Epifanio García, el jugador de Guaraní, marcó el tercero. El segundo lo hizo Federico González. Y el primer gol para el equipo del 12 de octubre en ese partido lo hizo Matías Báez. 3-0 ganó entonces 12 de octubre de Itagua. Bueno, mientras tanto, en la jornada de ayer tuvimos 3 victorias y 2 empates. Colón de Ñemby, Presidente Valle y Olimpia de Itá sumaron de a 3. Son equipos que sumaron victorias entonces. Se jugaron 5 compromisos en la tarde del domingo. Fecha 18. En Villa Valle, Benjamín Nacional y River empataron 1-1. Cristóbal Colón de Ñemby cosechó un triunfo local ante Atlántida, 1-0. Presidente Valle recibió en el Fortín al 12 de octubre de Santo Domingo. Triunfo del equipo local, 1-0. En la ciudad del Cántaro y La Miel, Olimpia de Itá derrotó por un contundente 3-0 al 29 de septiembre. Cerrando la agenda de partidos, Sportivo Limpeño y Cristóbal Colón de J. Auto Saldívar igualaron 1-1 en el Optaciano Gómez. Son los partidos que se disputaron entonces en la jornada de domingo. ¿Cómo está la tabla de la primera B? Ya les voy a actualizar la tabla de posiciones de la primera B metropolitana. Mientras todavía esperamos fecha oficial de arranque de la primera B nacional. Deportivo Capiatá tiene 43 puntos. Le saca 9 al Colón de J. Auto Saldívar. 9 puntos. Gran campaña de Capiatá. River tiene 32. O sea, Capiatá 43. Colón de J. Auto 34. River 32. Olimpia de Itá y Atlántida, al igual que 12 de octubre de Itagua 31. 24 de septiembre 30. 3 de noviembre y 3 de febrero 29. Benjamín se va al 28. Ya por Colombia 24, General Día 20, bueno, ya mucho más atrás ellos, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, entre el 10º y el primero hay solamente 5 puntos, no, perdón, no 5 puntos, 28 contra 43, 15 puntos de diferencia. Entre el segundo y el 10º lo que está parejita la cuestión. Capiatá saca una gran ventaja, ¿verdad? Una gran ventaja sacó Capiatá, 9 puntos sobre el escolta. Pero desde el escolta, que es Colón de J. Auto Saldívar, hasta el 10º hay solamente 6 puntos de diferencia. O sea que cualquier cosa todavía puede pasar ahí por ese segundo cupo que lleva al repechaje, ¿verdad? Bueno, eso con relación al campeonato de la B. A ver. Bueno, hoy juega Libertad Sudamericana. Dice, no, Libertad juega el miércoles la Sudamericana. Miércoles a las 6 de la tarde. Salva, debido a que selección hace tiempo no clasifica a los mundiales, eso también le afecta el valor de los jugadores para Valle al ser referido. Totalmente, Wilson. Practica la pronunciación de los nipones para que Hendrita esté seguro. Dice, no sea fácil. Ya voy a ver su lista. He visto Hugo Cuenca en Milan, dice. Le vi nervioso a Cuenca, pero Salva tiene rodaje en el sentido, sabe cuándo encarar y cuándo tocar, dice Diego. Alfaro nos va a llevar al mundial, dice Fanti. ¿O más veo el Alfaro, Fanti? ¿O más veo el Alfaro, señores? Ya hay veo una foto de una firma de contrato. Ya fue veo presentado. No era porque el domingo pasado luego ya venía y después era el viernes. Y hoy ya es el lunes, ya va a ser martes otra vez. ¿Y no video el Alfaro? O ya más, ¿se entiende cuál?
Vamos a apoyar con sus likes, los perros. Es lindo ver que nuestro vivo tiene varias reacciones. Vamos, ¿qué dice Gonzalo? Hola Jorge, ¿cómo te va? Cuenca entró en un partido con la primera, no de moco de pavo. Eso dice Lucas. Ojalá que juegue. Yo mientras trabajo escucho todo tu video y cuando terminan los videos me deprimo y el trabajo se vuelve aburrido, dice Diego. Gracias, Diego. Salva el miércoles Libertad sellará su clasificación a octavos. Ojalá que así sea. Hola Diego David. Hoy la segunda final de Futsal FIBA a las 20. Cerro Afemec, dice Luis. Sacó una gran ventaja Cerro. El partido de ida. Bueno. A ver, ¿qué más? Bueno. Like para apoyar la transmisión, los perros. Dice ya está el like, dice Osmar. Muy bien. Sigan dándole me gusta. ¿Qué le iba a decir? Bueno, creo que vamos a ir cerrando ya por ahora, ¿eh? A no ser que sigan comentando algo más. La C, pero ¿qué tal Salvador? Dice acá me pregunta por la radio también. Bueno. La primera C. Ok. Vamos a irnos a la primera C. Se jugó un partido de regularización, ¿verdad? El 17 de julio fue lo último. Ya. Vamos a actualizar. Sí. En la primera C lidera Deportivo Iteño con 29. Le sacan 9 puntos a Fulgencio Yegros y a General Caballero de Ceballos. 29 para Iteño, 20 para Fulgencio Yegros y General Caballero, 18 para 1 de Marzo y Oriental, 16 para Sport Colonial. Buena campaña de Coloniales, porque Coloniales siempre suele ser último, descansa un año, vuelve. Ahora está sexto, está, ¿eh? 14 puntos para Juventud, 10 puntos para Humaitá y Pilcomayo, para los equipos de Roque Alonso, Capitán Figari y Valerio Rirola con 9, y último Deportivo Pinosá con 6, ¿eh? Bueno, así están las cosas entonces en el campeonato de la primera división C del fútbol paraguayo. Después dice 27 espectadores, 23 likes, dice Lucas. Hablando con la almohada hay más gente que cuando hablamos del campeonato off, dice Lucas. Sala, ¿qué te parece la idea de jugadores paracaidistas en la CL tipo Elvis Mareco? Hola Sala, ya hay equipo de Paraguay para el miércoles. No hay equipo, probable. Equipo lo vamos a ver una hora antes. Seguro que quedas ayer. Y todo no sabe todavía qué equipo va a poner, ¿verdad? Porque tiene varias opciones. Va a depender de cómo salga tu top 3 de las Olimpiadas. ¿Cómo top 3 de las Olimpiadas? Las Olimpiadas están terminando el miércoles. Una Olimpiada termina en el momento que comienza el siguiente Juego Olímpico. O sea, Olimpiada en realidad es el periodo de tiempo entre unos Juegos y los siguientes. Lo que se desarrolla por este tiempo de competencia son los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Salva cuando inicia el Nacional B y todavía no hay fecha. Todavía no hay fecha. Estaban esperando inscribir más equipo, parece, ¿eh? Estaban esperando inscribir más equipo. Salva si se elimina Cerro, puede pedir a Mota acoplarse a para los otros dos juegos. No. Se le sacó de la lista. Sí, no se quiso ir. O no quisieron que se vaya. Oro, plata y bronce, dice. Yeah. En fútbol. Y yo creo que está entre, lo dije esta mañana, para mí está entre Francia, España, Argentina y Paraguay. Esperemos que Paraguay pueda llegar a esa distancia y pelee y si puede ser el oro, fantástico. Pero yo creo que estamos
que entre los cuatro. Salva, ¿cierto que en el directo nocturno te quedaste dormido? Así me contaron por ahí gente que estuvo en el video. No, no me quedé dormido. Cerré y no se cerró la transmisión. Por ahí es la transmisión, por varias horas. Bueno, aquí se viene... se está jugando también el Nacional de Básquetbol de Mayores. Se juega en el Comité Olímpico. Ahí sí que un poquitito de gente, ¿verdad? Pero... ahora están jugando San Lorenzo contra Guaireña. Estos son los eventos que se tienen que jugar en el interior. Antes yo me acuerdo las grandes fiestas, en los nacionales en Pilar, en Encarnación. El último que me fui fue justamente en Encarnación, en Pedro Juan, en Concepción, en Caguazú, a estadios llenos, 4.000, 5.000 personas por noche. Y se trae acá y no hay ni 100 personas. Pero nadie quiere organizar. Nadie quiere organizar por los costos. Pilar, por ejemplo, que es la meca del básquetbol de nuestro país, no participa por problemas económicos, ¿verdad? Y Pilar tenía que haber organizado el Nacional. Entonces, para salvar la situación y para que la Confederación Paraguaya diga que hace, porque realmente es por hacer nomás, para decir que hace, y porque tienen la televisación gratuita. Entonces, bueno, vamos a decir qué hacer y por lo menos que se vea por tele, ¿verdad? Pero bueno, está muy, muy atrás nuestro básquetbol, muy atrás. Si Cerro se elimina, Manolo sigue, dice Lucas. ¿Quién es el candidato para la Interliga por Cordillera? Dice Dani. Y habrá que ver, al estar a tirar. Últimamente ha sido la mayoría de las veces KQP con Piribebuy, ¿verdad? Al estar KQP también, al no estar KQP en el Nacional B. Y hay que ver cómo se preparan los otros. Yo creo que por el momento del Sport Unión de Piribebuy, me parece que Piribebuy saca. Y hay que ver, KQP, que convoca la nata, ¿verdad? Acá en Pilar todavía no está todo nuestro polideportivo, y así es. No sé si conoces a nuestro poli, sí, conozco el anterior, conozco el que se está haciendo ahora, conozco las placitas, conozco bastante Pilar yo, Dani. Le debo sí, una visita a mi amigo Sever Brizuela. Vamos a ver cuándo puedo. El querido Cayu. Bueno, y ¿qué más? Bueno, creo que vamos a ir cerrando. Acá en Alto Paraná va a estar bravo la Interliga, dice Luis. Sí. No solamente el paranaense, Hernán Arias creció mucho, Franco ahora con su liga, Mingaguazú. Y después la otra liga que Mallorquina, Oleari. Yo creo que va a estar duro. Va a estar dura la cuestión en Coso. Sever es mi patrón, dice. Mandale en voz saludos de mi parte a Sever. Hace años había quedado que iba a irme y nunca me puedo ir más. En una Semana Santa de hace 3 o 4 años pasé por Pilar, pero no me quedé. Solamente nos quedamos a almorzar. Y nos íbamos mucho más hacia abajo. Trabajo en su restaurante, dice Dani. Ya están calladitos los periodistas, venden humo por el tema de Alfaro. Al final parece que van a seguir también asumirán la absoluta, dice Wilson. No sé, yo por eso le preguntaba nomás de la semana pasada. Uma Picola Alfaro, dice. Y sigo preguntando, Uma Picola Alfaro. Pero supuestamente pues ya está todo. Ya se arregló todo. Recuerdo que un viernes ya estaba todo. Que cayó. Después el domingo, el día de la final de la Copa América. No, que ya el domingo a la noche. Ya está todo. Viene el miércoles. No. Viene el viernes. ¿No veis? Lunes mañana ando hoy. Cierto, muta el tema del Faro. Ni se acuerdan los periodistas, dice Lucas. Ok. A ver, ¿qué más?
Fíjate también cómo ha perdido el interés el Nacional de Básquetbol masculino de mayores, que yo me iba a transmitir antes. Hacíamos por 1 de marzo, después hacíamos por Radio Nacional y lo último que hicimos fue por la Deportiva, cuando se jugó en Encarnación, con pichicajes en los comentarios y con el trabajo de David Martínez, ahí de Encarnación también, ¿verdad? Nosotros nos fuimos para la inauguración y íbamos para la final y el resto retransmitimos con todo lo que... ¿Por qué? Por la expectativa que había, ¿verdad? Ahora ni. Bueno. Uma Salva ya firmó, pero nosotros nomás no sabemos, dice Migdonia. No sé, yo manejo otra cosa. Yo lo que voy a llegar más rápido a Paraguay que Alfaro, dice Lucas. Salva, falta más equipo en primera división del fútbol paraguayo para que sea más competitivo, ¿sí? En el fútbol, en el básquetbol, en todo falta. Se quedó en el aeropuerto, Salva, se dice que está encerrado en el baño, dice Lord. Entonces capaz que puede hablar con Edwin Storrer. Bueno, a ver... ¿Qué más? Si dejar salir el DT me parece excelente la idea, dice Tommy. Digo, algún dirigente Peco salió a decir estamos negociando, estamos trabajando en la incorporación de... No, lo único que salió a hablar fue Miguel Figueredo a decir que se reunieron para definir el perfil del técnico que se busca, que tiene que ser un técnico experimentado y motivador. Díganme a ustedes, Jarazaguer no reúne ese perfil de experimentado en selecciones, cierto, no dirigió ni una eliminatoria de mayores todavía, pero la pucha, tiene 2 sub-17, 2 sub-23, con resultado encima. No es que no se clasificó a ninguno de los eventos que dirigió él. Siempre clasificamos cuando él fue técnico. Lo que pasó después en el sub-17 en Chile, en el Mundial, bueno, ya es otra cosa. Pero con la sub-23 también, las 2 veces que dirigió. Y Jarazaguer no es motivador. O sea, no pueden pues salir con el tema. Lo que pasa es que no quieren que exista eso de que de Azores ya falta tanto para el comienzo del primer combo y no tenemos ni técnico. No tenemos técnico. Y la APF no hace nada para que la gente no diga eso. Entonces, se filtra la información. Yo no le digo que esto es lo que está pasando. Le digo que esto también puede estar ocurriendo. Se filtra la información a los medios de prensa de que supuestamente se está hablando con Scolari, con Alfaro y con Peckerman, ¿verdad? Se filtra a la prensa, entonces se le llama al representante de Scolari, al representante de Peckerman, y se le dice, y el representante jamás te va a decir, no está interesado, va a decir, pero por supuesto, Paraguay esto, sería un desafío. Nunca te van a decir, no me quiero ir a la luz pública. En privado nomás se dice eso. Tampoco se dice ni a los dirigentes ni nada. Se rechaza porque no hay acuerdo económico, se dice cualquier cosa, se dice, ¿verdad? Entonces, para que no se diga, es que no se está haciendo nada. Se filtra estas cosas. Pero ¿qué ocurre? Nosotros tenemos luego en casa a alguien que puede ser. Pero el asunto es que si ahora ya se lo confirma, yo creo que se le escapó a Miguel Figueredo eso un poquitito. Dijo, no lo tenemos en cuenta a Jarazaguer porque no queremos desconcentrarlo de los Juegos Olímpicos, dijo. En ningún momento dijo, está descartado Jarazaguer, que Jarazaguer termina los Juegos Olímpicos y termina su contrato, ni nada por el estilo. En ningún momento se habló de eso. Entonces, muchas veces hay que saber escuchar los reportajes entre líneas, como se dice, en este caso entre palabras. Y como siempre le suelo decir, mientras no esté firmado, mientras no le presente la página oficial que le dé bienvenido fulano de tal, eso quiere decir que todavía no está concretado.
Y a veces se lanzan los nombres para una cortina de humo para que la gente crea que a la pucha están buscando, están trabajando por lo menos. Cuando que muchas veces en realidad ya tienen y no quieren, o no tienen nada. O ya tienen o no tienen nada. Por eso le decía yo la semana pasada, cuando todo el mundo dijo que ya estaba, que venía, que te ojo, le dije. Y una vez no me dije, ahora voy a decir, ojo, probablemente no es así y no se dice nada para que la gente diga, che, ¿por qué vamos a esperar que terminen los juegos? Yo creo que la mayoría de ustedes está de acuerdo con que esperemos nomás lo que pasa con los Juegos Olímpicos y después, sí, total, técnico que viene ahora, ¿qué va a hacer ahora? La lista de jugadores es la misma, a no ser que Cuenquita agarre y la rompa en Milan y esto y lo otro y no sé, y aparezca y lo convoque. ¿Quién nuevo lo que va a traer? Es que le dé oportunidad a Pita, no sé. Anda Dulce en la MLS, Seba Ferreira. Después no tenemos mucho más de lo que ya teníamos luego y estos nombres que le estamos agregando, ¿verdad? Y todos los jugadores van a venir 5 días antes del primer partido. Entonces, ¿qué trabajo es lo que va a hacer ahora? El famoso trabajo de laboratorio, de investigación. Hoy vamos a ver qué ha hecho. Hoy vamos a venir hecho. Para eso hay un departamento de selección que ya tiene todo eso. El seleccionador, y le voy a contar esto. El seleccionador ya tiene luego, o sea, la selección paraguaya ya tiene luego una lista hecha de jugadores convocables, como se dice. El seleccionador lo que hace es elegir de esa lista nomás. Y si de repente a él le parece que falta alguien que de repente este y lo otro, a la pucha, este la está rompiendo, le gusta, entonces ahí se le agrega a la lista. Pero no, es que el tipo va a venir y va a sacar todo y va a empezar de cero. Ya hay una base de datos, una base de trabajo que se viene haciendo y en la selección paraguaya se hace desde el 2002 aproximadamente. Si yo me acuerdo una vez, Tata, le pregunté, ¿cuántos jugadores tenés en tu lista, profe? 40, le dije yo. Era antes, me dijo, no, ahora mismo tenemos 53, me dijo. Y después la siguiente vez ya tenían 72, ¿verdad? Jugadores, como se denomina, convocables. Y de repente va apareciendo alguien, se le da un tiempo y se va convocándole. O sea que no hay pues mucho trabajo previo que hacer, más que hablar con los jugadores, tratar de motivarlos, tratar de decirle, che, metele en la cera, recuperate en la cera, ay, vos sos puesto en la selección, dale nada. Eso nomás es lo único que vas a hacer ahora mismo. No hay más nada que hacer. Entonces, ¿no es Jarazaguer el indicado para hacer eso? Y después otro detalle. Otro detalle. Cuando Jarazaguer molesto porque hay jugadores que se negaron o se les negó y a él se le escapó en una entrevista, dijo Carlos Jarazaguer, hay jugadores que no pusieron todo de sí para nuestra convocatoria. Y así como ellos no hicieron el esfuerzo ahora para jugar con nosotros, que nosotros lo queríamos, que no se sorprendan después si en otro operativo no les tengo más en cuenta, dijo. O sea, como diciéndole lo que dijeron, no ahora, chau. ¿Y chau a qué? A que el próximo preolímpico dentro de 4 años. Ninguno, esto ya no va a estar más cuando eso, a no ser que sea refuerzo a la Olimpiada como mayor. Pero fíjense nomás, ya no lo voy a tener en cuenta, dijo. ¿Y en qué selección? Si la sub-20 le dieron a Ulesic, la sub-17 otro, la sub-15 Antolín. ¿En qué selección no le va a tener en cuenta? Se le escapó también algo ahí a don Carlos. Eso quiere decir de que hay posibilidad que le dijeron a él, che, don Carlos, anda a trabajar tranquilo con este, y metele, vamos a llegar lo más alto que se pueda, y después Yo deduzco nomás eso. No estoy dando como información, estoy dando como una percepción.
No es una información. Y por eso siempre le digo, hace 2 semanas que le digo, Ouma Piola Alfaro. No digo que no va a venir. Por supuesto que puede venir. Pero Ouma Piola Alfaro. Bueno. Sí, es que se tiene que mejorar la infraestructura antes de tener más equipos en primera, ni para que jueguen estos 10 equipos hay cancha, dice Ángel. Jajaja, se salva que es mejor pocos equipos porque compitan todos, la mayoría una sartada de equipos de media tabla para abajo y se dio de ahí. Y con la cantidad de premios que tiene el fútbol paraguayo, que son 8 cupos para torneos internacionales, donde por partido mínimo toca $250,000, yo creo que más equipos. Vas a ver que van a pelear más para tratar de entrar en ese lote de arriba y no de media tabla para abajo. Porque ahora no hay demasiado pelean para no descender y saben que si se salvan del descenso prácticamente se van a la Sudamericana. Entonces, hoy como que no hay tanto esfuerzo. Sin embargo, si vos ponele que sean 16 equipos y tenés 7 cupos que te da el campeonato local, campeonato oficial, vas a hacer todo el esfuerzo posible. Si son equipos chicos que no quiere que pelea por el descenso, bueno, para no descender primero. Pero principalmente vas a hacer lo que hace 2 de mayo, lo que hizo Trinidense, tratar de entrada de pelear arriba para olvidarte del tema del descenso y al pelear arriba estar con esa posibilidad de ganar plata, ¿verdad? Digo yo, muy secuata. Salva, vos dirías que el Defensor necesita más butaca y un techito. Dice, sí, hay un proyecto lindo del Defensor también que Salva cada vez más muerto, el fútbol paraguayo cada vez menos atrás. Se filtró lo de Alfaro en Costa Rica y hasta de traidor ya le tratan, dice mam. No sé. Primero no decían nada la Federación de Costa Rica. Ahora al toque salieron a aclarar que la prensa publicó por qué Alfaro abandonó otra vez Costa Rica. Si el miércoles pasado nomás llegó, si por qué ella pidió otra vez permiso el viernes. Y eso rápido la Federación Costarricense aclaró que eso ya estaba luego previsto, que él había pedido permiso por el bautismo de su nieto, que era este sábado. Y muchos se tragaron el hecho de que como el viernes salía de Costa Rica, que en realidad venía directamente acá. Y que yo sepa no vino, ¿verdad? Que yo sepa, muy cuata ahí, por ahí capaz vino, no sé. Digo, no, dice. Salva hubiera puesto nomás otra vez el meme de va a volver a pasar por Libertad este torneo muerto, todas puntas, eso nuevamente, dice Wilson. Y vamos a ver, empezó recién. Harrison se tiene que ir, su gestión es horrible, inútil es la directiva que votaron por él, dice Jorge Lugo. Gustavo Palmerola dice que si Salvador Garazaguer con los históricos como asistentes, puede ser. Y si Alfaro le está usando a Paraguay para que le mejoren su contrato en Costa Rica, y también puede ser. Harrison es la versión de Zapac, se acostumbró al fracaso, dice Jorge. Buenas noches, Dabufi. A Harrison le calienta un huevo todo, si total nadie le enfrenta, todos los dirigentes calladitos con su viaje y entrada gratis, dice Diego David. ¿Acaso sale a hablar después de un fracaso, dice Diego David? Para mí lo de Alfaro es humo también, dice, pero si pudiera hacer de la selección sería muy bueno, dice Dabufi. Yo no digo que no sea un técnico indicado para la selección. Creo que de entre los 3 candidatos que se mencionaron, es el más indicado hoy. Un tiempo atrás le hubiese dicho Scolari y más antes Peckerman. Pero hoy yo lo veo con más fuerza a Alfaro. Ya no lo veo a Scolari y a Peckerman. Hasta me late como que si vienen es para tocar su última platita. No sé si se entiende, en el buen sentido de la palabra, no lo estoy diciendo en el aspecto peyorativo, sino que es como el bono de retiro, que no creo que necesiten tampoco, ¿verdad? Pero siempre puede dar gusto que te paguen por algo donde sabes que si no pasa nada, para vos ya no es un fracaso porque ya tenés toda tu trayectoria ganada. Ya fuiste, nadie se va a acordar. Vamos a suponer que viene Scolari. Paraguay se elimina. Nadie le va a matar a Scolari por eso. Ni acá, ni nosotros no le vamos a... Y mucho menos en Brasil o en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque fue campeón del mundo.
dirigió Portugal, dirigió Brasil, y que Paraguay, y bueno, Paraguay era lo último, ¿verdad? Así se va a pensar. En su historia no va a quedar como una mancha eliminarse con Paraguay. Lo mismo que Peckerman. Ahora, si le clasifican a Paraguay y se va y Paraguay hace un gran mundial con los dos, la digna despedida, la gran despedida de un histórico, la gran despedida de un sabio del fútbol, que lo levantó, que fue campeón con este, fue campeón con el otro, y se va y en su último mundial lo levanta de entre los muertos a Paraguay. O sea, y encima un vagón de guita. Sea cual sea su resultado deportivo, va a tocar un vagón de guita. Es un buen DT que potencia a los equipos con poco. Y así es. Encima tiene un estilo de juego como Paraguay. ¿Sabe qué tal? Ahora, tiene un estilo de juego parecido al estilo que nos acostumbró la selección paraguaya. Pero ¿tenemos nosotros los jugadores para jugar en ese estilo? Hoy tenemos un montón de jugadores candidatura lo que tenemos. Y pecho frío. Eso no significa que no puedan, pero eso tenés que recuperarle. Yo no digo que ninguno de ellos sean malos jugadores, son muy buenos jugadores. Pero como que la camiseta de la selección les pesa 100 kilos a cada uno. Y sí, porque tienen también la mochila de los fracasos anteriores, ¿verdad? Entonces, es difícil. Ya, eso es lo que hay que levantar. Gabriel dice, Salva, ¿qué tal? Yo estoy en modo selección ya. Dice, sí. A la defensiva y a la contra, dice Dabufi. Bueno, chicos. Vamos cerrando por ahora, ¿eh? Jugadores de naranja tenemos, dice Gabriel. Vamos cerrando por ahora. Vamos a reencontrarnos mañana a las 10:45. Ya vamos a hablar mucho más otra vez de la selección olímpica también y de los Juegos Olímpicos que arrancan. Lo que quieren saber del resto de nuestros representantes, hoy en el live de las 14 estuvimos hablando mucho de los Juegos Olímpicos como completo, ¿verdad? De todos los deportes, de todos nuestros atletas. Y ya en la semana vamos a ir contándoles uno a uno más de lo que son nuestros atletas, ¿verdad? Porque muchas veces nos centramos mucho en el fútbol nomás, pero vamos a tratar de ir complementando. Y la verdad es que hay que cambiarle la mentalidad y conseguir la confianza. Dice, puro princesita son los jugadores de la selección. Dice, hablábamos, Salva, yo estoy convencido de que Enciso no va a jugar si es pelota Yara. El Bambino eso no le va a perder. Así es. Pero yo creo que Enciso puede ser gran figura dentro del equipo de Paraguay. Por lo que conté esta mañana, que me contaron también. Si quieren, en el live de las 10:45 está. Nos hemos querido Sala, gracias a Buffy, gracias a todos por la sintonía, que estén bien, feliz resto de jornada, nos reencontramos mañana a las 10:45 a la hora del tereré.